Una luz brilla en este lugar, donde los sueños se hacen realidad. Hoy quiero darles la bienvenida especial a este canal donde juntos vamos a hablar. Bienvenidos a Archifonte, un espacio digital para reflexionar y crecer. Aquí hablaremos del podcasting sin parar. Bienvenidos, todos vamos a disfrutar. En el episodio de hoy me gustaría hablar sobre la voz, cómo puede verse afectada por el medio y de un patito de goma. Hay quien tiene don de gentes, capacidad para hablar por los codos, metafóricamente, claro. Ábrame su mente, por favor, abra su mente. Como lo que yo hago aquí es contar mi experiencia, pues digo lo que me pasó. Y era que tenía la necesidad de contar algo, pero no sabía cómo hacerlo. Cuando supe cómo, me ponía frente al micrófono y me entraba miedo escénico. Bueno, pues dije, lo que voy a hacer es escribir una escaleta, para de esa forma que no se me vayan a olvidar las cosas y no me quede en blanco. Pero me faltaban las palabras, de manera que decidí escribir un guión. Y por más que lo escribiera, sabía que yo estaba frente al micrófono. Lo escuchara quien lo escuchara, yo me bloqueaba. Hubiera una persona escuchando o miles, daba lo mismo, porque estaba solo frente al micrófono, solo con un aparato. Y si tienes algún resultado, siempre será dentro de un tiempo, que alguien te conteste o lo que sea. Pero siempre hay que esperar. Por lo tanto, en ese preciso momento te ves solo. Y hasta que no se entable una comunicación virtual con alguien, la única comunicación real que tienes es con los aparatos. Y eso es lo que me pasaba. Comprobé que había muchos métodos para poder superar esto, pero nada como lo que mejor me ha funcionado a mí. Y fue la de el patito de goma. Tú eres mi amigo, Pato Paco. Pato Paco, yo te quiero mucho a ti. Esta técnica la conocí cuando estaba estudiando para ser capaz de explicar de una forma sencilla los conocimientos adquiridos de cada una de las asignaturas. No vas a poner a una persona frente a ti que pueda aburrirse, que pueda interrumpirte y te haga perder aquello que tengas en mente decir, por lo que pones a un patito de goma que te recuerda a la infancia, es decir, a alguien que no posee mucho lenguaje y menos conocimiento del que vas a hablar, y al que debes ser capaz de explicarle absolutamente todo, con una serie de palabras comprensibles y con ejemplos. Eso sí, sin ese arrojo del infante para decirte «Me aburres». Pero siendo consciente de que puedes hacerlo y debes evitarlo. Debes usar ejemplos, evitando ser una persona monótona. He visto cómo hay quien no lo imagina como yo, sino que necesita tener ese objeto delante. Y reconozco que eso ayuda mucho, muchísimo. A mí me ha ido funcionando hasta que he logrado ponerle cara o nombre a las personas que decían escucharme, y eso me ha facilitado muchísimo a la hora de explicarme, a la hora de expresarme, pero eso ya fue mucho más adelante. Hasta llegar a ese punto y antes del patito de goma, la obsesión era la de mirar que se estuviera grabando, que siguiera grabando, que no tuviera problemas de espacio en la grabadora o en el ordenador, que no diera golpes de voz, que hablara de forma regular, es decir, dentro de unos niveles, y esto hacía muchísimas veces que perdiera el norte de lo que quería contar. Tener esta herramienta para desbloquearme está muy bien y ayuda a comenzar el proyecto mejor que desde cero, y eso te lo puedo asegurar. Una cosa que te puedes encontrar es con el síndrome del impostor. Una vez que te pones a hablar mucho, puedes tener ese sentimiento. Es el fenómeno psicológico por el que una persona duda de sus logros y habilidades. Dudas, ansiedad, depresión o bien temor. Son cosas que puedes sentir. Incluso puedes sentir por no ser capaz de interiorizar el éxito. ¿Qué éxito?
No es ese temor de no interiorizar el éxito, porque si no has comenzado ni tan siquiera a grabar no puedes tener ese temor, pero sí ese sentimiento de hablar y no ser lo suficientemente bueno para lo que estás haciendo, porque siempre habrá otro que sepa mucho más que tú. Y te puedo asegurar que siempre puede haber alguien que, aunque no sepa más que tú, siempre estará dispuesto a hundirte, tú tranquilo. Pero por cada uno que sea así, siempre encontrarás a 20 personas que sean maravillosas. Que esto pueda sucederte cuando sientas que te va de las manos, que te escuchan más de lo que tú pensabas. Bueno, eso simplemente piensa cómo comenzaste, y había alguno que incluso le hablaba al micrófono muy cerca y decía: ¿hay alguien ahí? Y ahora pues tiene una luz que cree que brilla tanto que le quema los ojos a los demás. De eso hay que olvidarse. Bueno, el miedo es libre, pero el sentimiento es inducido muchas veces por gente que de la vieja escuela, cuando pueden ver que alguien está despuntando, y eso puede hacerte que te bloqueen, que te hagan ghosting, que te desprecien, que no te paren esas presiones, y tú con la humildad y siempre hacia adelante. Acuérdate de cómo comenzaste con tanta duda. Recuerdo que en 2011, 2012, 2013 había mucha gente que se dividía entre los que exigían que gobernasen los que sabían y los que indicaban que solo eran confiables aquellas personas que defendían como sello de identidad la ignorancia. Esto mismo lo puedes ver en los podcasts. No estoy hablando de política, es para ponerte un ejemplo. Por un lado están los que defienden que solo son los profesionales los que están capacitados para hablar, o los que llevan mucho tiempo con cierta autoridad para ser creíbles, o tienen algún tipo de titulación para hablar de algún tema en concreto. Están los que defienden que los podcasts deben ser espacios en los que se pasa el rato, y para ser sesudos ya están otros, los profesionales quizás, que cada cual haga lo que quiera, pero que eso no te cohíba. Como cuento, en mi caso, la duda es norma. Dudo de la gente, dudo de mí, dudo de mis límites para poder conocerlos. Gracias a esa duda cuestiono esos límites, y así puedo continuar avanzando, y así sin parar. Eso me ha servido para cuestionarlo todo, para aprender y mejorar. Si sabes y crees saber, normalmente lo que haces es bajar la guardia. Los podcasts y antes los blogs me han servido para aprender, porque no hay nada mejor que escribir o hablar de algo que no sabes, ya que eso te fuerza a leer, escuchar y ver, además de reflexionar sobre cada tema de los que vas a hablar y formar tu propio criterio. Me ha servido para fijar ideas, que son un mar de conceptos en mi mente, ordenar, clasificar, desarrollar y evolucionar pensamientos que de otra forma no lo hubiera logrado. Me ha servido para darme cuenta de cómo tenía ideas inducidas y cómo me había colonizado de una forma que no era coherente conmigo mismo, con mis pensamientos o con mi forma de pensar. Si inducen ese sentimiento del impostor, ves cómo solo es un intento de reflejar en ti lo que son ellos. Esto al final te hace más fuerte, pero no por ello debes abandonar el pensamiento de cuestionarlo todo. Ahora vamos a empezar hablando de algo de técnica. Normalmente nos complicamos la vida muchísimo, al menos me pasó a mí, y por lo que sé, a más de uno que he podido escuchar, nos complicamos la vida en saber cómo es el micrófono, en conocer qué tipo de aparato deberíamos comprar. Y sin embargo, en mi caso no caí en lo que yo mismo repito muchas veces: conócete a ti mismo. Si conoces tu voz, sabrás qué debes y qué no debes hacer para evitar gastos de dinero en cosas que en un futuro probablemente no te vayan a servir. No todos los micrófonos son iguales. El micrófono que tiene ese famoso puede que no te valga a ti. El lugar donde grabas probablemente no sea igual que el lugar de ese famoso que tú sigues. La hora de grabarlo, la cercanía al micrófono, la forma en la que te pones frente a ese transductor, y si ese lugar tiene ciertas características y cómo debes actuar en él, dependiendo de lo que quieras hacer. Como es fácil lanzar una perorata, lo que voy a hacer es algo más complicado.
no tampoco demasiado, y es lanzar diferentes casos que me han servido a mí para tomar decisiones que no hice en su momento y que debería haber hecho. Y es que teniendo el conocimiento de todo esto, puedes solventar ciertas dudas. Para empezar, podemos conocer la voz y el lugar donde vamos a hacerlo, como he dicho. Para eso, la mejor forma, puedes verlo también en el canal de YouTube como apoyo, es observar el comportamiento de nuestra voz. Pero para eso necesitamos también saber, conocer el comportamiento de audio que tiene el lugar donde te encuentras. Para eso, lo que voy a hacer es, primero, el comportamiento sin voz ninguna, es decir, me callo, y lo que se ve en la pantalla es ese comportamiento que va a tener el audio, y luego lo comparo con ese mismo comportamiento, pero hablando yo. Y así podremos comprobar el comportamiento frecuencial de mi voz. Argifonix es el lugar, un espacio digital. No confundir las ondas electromagnéticas con las ondas mecánicas, que son las primeras, las que transmiten, por ejemplo, transmiten y reciben en los móviles, y las segundas son, por ejemplo, el sonido, para localizar tanto una como otra. Cuando hablamos, hacemos pasar el aire por las cuerdas vocales y estas vibran. Esta vibración, como digo, es el cambio de presión del aire, que no es más que la suma de muchas frecuencias. Modulación que le damos por hacer pasar el aire más o menos lento, posición de la lengua, la boca, los labios, etc. Como digo, el aire pasa por las cuerdas vocales, estas se modulan y saldrán de nosotros. El sonido no es un viento divino, lo que escuchamos es la vibración, la transición de energía acústica que se va transmitiendo de una molécula a otra que compone ese aire. No son moléculas de sonido, como he dicho, de eso no hay. Se transmite la vibración de una a otra. Cuanto más compactas, cuanto más cohesionadas estén estas moléculas, pues más rápido se transmitirán. Esto explica por qué es posible que el sonido se transmita en otros medios, no solo por el aire. Y esta energía se transmitirá más rápido cuanto más cohesionado. Por lo tanto, en los sólidos se transmitirá muy rápido. En el líquido se transmitirá un poco más lento, y en el medio donde más lento se transmite es en el aire. No todas las frecuencias de nuestra voz tendrán el mismo comportamiento. Cada frecuencia tendrá una longitud de onda. Y ahora vuelvo a ver esas imágenes que he puesto antes. Mi voz tiene una frecuencia que van desde los 98 Hz a los 750 aproximadamente, con unas componentes además de 4, 6 o 10 kHz. En unas condiciones normales de temperatura, las ondas que emito estarán entre 3,5 metros a los 46 centímetros, habiendo algunas que pueden llegar hasta estar entre los 3 y los 8 centímetros. Esto por una parte. Por otra, el comportamiento del oído dará preferencia a unas frecuencias más que a otras, que variará dependiendo de la edad. También hay que tener en cuenta otro factor. Puede haber obstáculos en el que el ángulo de emisión, incidencia, reflexión o el efecto de difracción haga que tenga un comportamiento menos recomendable de lo deseado. Normalmente nos vamos al cuarto, que esté cerrado, rodeado de paredes, a una distancia más o menos la misma en los laterales y a unos 40 o 50 centímetros de la pared frontal. ¿Recuerdas la longitud de onda de la voz? Bueno, algunas de ellas. Algunas se podrían notar en el micrófono como un incremento del nivel de ruido, y otras como mi propia voz, pero con un leve retardo a modo de reverberación. Ahora me voy a ir al salón. El salón es un poco más grande, además en este caso estoy hablando directamente al micrófono, pero detrás del micrófono se encuentra la ventana, y la ventana tiene las cortinas que sirven para amortiguar. No es que sean una cortinas acústicas, pero sí ayudan un poco por su forma ondulada. Ya tengo una distancia un poco más grande entre laterales y eso facilita un poco, pero imagínate que en lugar de hacer eso me desplazo a otro lugar del mismo cuarto,
cerca de la pared, emitiendo de forma oblicua a la pared frontal. No hay nada delante para evitar que haya difracciones, y lo que rebote va a ir directamente a un pasillo, con lo que desde mi punto de vista está mejorando el sonido. Tenía muchos más casos grabados, pero creo que mejor dejo esto así y luego en otros episodios indico qué es lo que me ha ido funcionando y qué es lo que no. La primera parte del episodio la he grabado con un micrófono dinámico en un cuarto pequeño de forma oblicua a la pared y poniendo un cojín para absorber lo máximo posible, pero como puede notarse, no logra evitar ese rooming, que no es más que esa reverberación, aunque en menos cantidad, pero sigue existiendo. En la segunda parte puedes escuchar la voz grabada con un micrófono de condensador en diferentes estancias. Esta última parte está realizado en un cuarto un poco más grande. Estoy de forma oblicua a cualquier pared. Además estoy hablando hacia abajo para que cualquier reflexión sea absorbida. Estoy encima de la cama y por lo tanto he aprovechado deshacer la cama y que no haya superficies paralelas, de manera que se vaya absorbiendo por un lado y por otro y no provoque esas reflexiones indeseadas. También estoy utilizando un micrófono dinámico. Reduce la sensibilidad. En el episodio anterior, ahora voy a poner promos como ejemplos de cómo ponernos a hacer podcast. Podíamos escuchar estas promos como eran las de Perretes, de Toñi Martínez. Y por la alfombra roja ya desfilan algunos de los protagonistas de Perretes, las razas de perros. Por favor, Niebla, después de su papel en la serie Heidi, ¿se siente orgulloso de ser uno de los protagonistas de este podcast? Por supuesto, mi historia bien merece ser contada. ¿Y usted, Nana? ¿Cuál es su impresión? Ya en Peter Pan demostré mi carácter. En ella es palpable la participación, colaboración e interpretación que hace. También tenemos la promo de La Casa del Acantilado. Te adentras en un espacio diferente. Empiezas a sentir el calor que desprende la chimenea, el olor de libros antiguos, el viento cargado de historias, en el que los recursos sonoros te transportan a una atmósfera mágica. En el vuelo del Zeppelin, la colaboración para poder realizar es algo muy clásico y la verdad es que da su resultado. ¿Recuerdas cuando los dirigibles dominaban el cielo? Seguramente no. Pero quizás sí recuerdes cuando Led Zeppelin dominaba los escenarios de la Tierra. En el vuelo del Zeppelin te traemos la historia, la música, las anécdotas del mejor grupo de rock de todos los tiempos. En Podcaster Al Desnudo realiza una presentación de forma amena del podcast y anima a seguirlos. Conoces sus nombres. Escuchas sus programas. ¿Pero de verdad los conoces a fondo? Podcaster Al Desnudo. El programa donde te damos a conocer todo lo que se esconde detrás de tus programas favoritos y de los podcasters que los dirigen. Ahora te paso otras promos que muestran colaboración entre otros podcasters en su creación, o como uno mismo puede hacerlo sin complicarse la vida, o bien haciendo un collage de todos los episodios que llevas en ese momento para poder realizar tu presentación. Como bien sabéis, Restañando el Alma no busca más que tener un encuentro emocional, de sentimientos, de sensaciones, con todos vosotros y hablar, opinar, debatir y sobre todo pensar sobre los temas que más nos acucian al ser humano como sociedad, como individuo y también, ¿por qué no decirlo?, como animal humano. Restañando el Alma, el podcast de Iñaki Urdangarín Iraeta, el héroe que camina sentado. Búscalo en tu reproductor de podcast favorito.
En el laberinto, 5 caminos se abren ante ti. Cultura, lucha libre, accesibilidad, experiencias y vivencias. El laberinto del Minotauro VK, en el que cada día recorrerás un sendero en no más de 15 minutos. Búscalo en tu reproductor de podcast. Charletas nació en noviembre del 2019 con una idea muy sencilla: realizar entrevistas presenciales a gente de mi comunidad, de mi ciudad, investigadores, científicos, empresarios, variado. Cualquier persona tiene algo interesante que contar. Pero ya sabéis lo que ocurrió en 2020. COVID, confinamiento, acabó con las entrevistas, porque es algo muy importante que se hagan de forma presencial. ¿Qué es Cuéntame Hermosura? Atiende. Cuéntame Hermosura. Doblaje. MyGolf. Los podcasts. Fechas, nombres, lugares, batallas. El mundo de la construcción de la guitarra. Otro podcast. La siguiente historia tiene lugar entre 2015 y la actualidad. Genes. Tengo 3 riñones. Otro podcast. La verdad es que nos gustaba beber cerveza. Otro podcast. Y soy dietista nutricionista. La musa Clio. Soy una psicóloga manchega que viene de un pueblo muy pequeñito lleno de volcanes. Y me voy al carnaval a la calle con mi peluca a disfrutar, vamos. Pues yo soy un músico, locutor, actor de doblaje, podcaster. ¿Con un poco de todo? Fue muy emocionante entrar en estas tertulias. Lingüística indoeuropea. Con un poco de todo. Cuéntame Hermosura, otro podcast con un poco de todo. Un proyecto de la red Manchapod. Escúchalo en Spreaker, Evox, Spotify y en todas las plataformas de podcasting. Espero que te haya resultado interesante. Recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Y sobre todo, recuerda que hay que cuidarse para poder cuidar a los demás. Sí, hay que cuidar a los demás, porque ellos somos nosotros y viceversa. Hasta luego.